Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el capítulo de vectores. En física, los vectores están asociados necesariamente con el concepto de magnitud. Magnitud es una propiedad de la materia que es susceptible de ser cuantificado mediante la medición. Veamos algunos ejemplos de magnitudes, como hemos visto aquí. Fíjate que hay una persona practicando remo, un transbordador y el lanzamiento de un cohete. En todos ellos vemos que es de capital importancia conocer, por ejemplo, la dirección y el sentido. Eso es una magnitud vectorial, en contraposición con lo que significa una magnitud escalar. Dos clases de magnitudes entonces, escalares y vectoriales. Las escalares solamente voy a necesitar un número y su unidad. Aquí está. Queda totalmente representado con un número y su unidad, por ejemplo el tiempo, mientras que las vectoriales, aparte de el número y su unidad, necesito dirección. Por lo tanto, para representarla vamos a usar los vectores. Acá habíamos puesto algunos ejemplos típicos escalares: la temperatura, por ejemplo, la longitud, el tiempo. Las vectoriales puede ser la fuerza, la aceleración, la velocidad. Es necesario que me indiquen la dirección y el sentido para tener una cabal comprensión. Bien, veamos lo que es un vector. Es un segmento orientado sobre una recta. Aquí está el segmento orientado sobre la recta. Se lee el vector V y se le pone una flechita, así es como se le denomina. El módulo del vector es lo que está de azul. Y se le representa así. Luego tenemos la dirección, que vendría a ser la recta que contiene el vector. También es necesario un sentido. Fíjate que puede optar por dos sentidos. El sentido lo indica la cabeza de la flechita. Puede ir hacia arriba o hacia abajo. Y aquí está todo junto. Módulo y sentido. Y bueno, a veces indica un punto de aplicación. A nosotros nos interesa, para el estudio de física, lo que es el vector fijo. Fíjate. El vector fijo tiene un punto de origen y un extremo. Aquí está. Le llamamos A al origen y B le vamos a llamar el extremo para este caso, entonces la flechita. Fíjate el sentido. El módulo va a ser la longitud de ese segmento. La dirección ya sabíamos que es la de la recta que contiene el vector. El sentido, en este caso, es el que va del origen de A al extremo B. Puedo invertir el sentido, entonces tendré el vector BA. Eso es importante. Vectores opuestos tienen la misma dirección pero el sentido distinto, y el vector nulo cuando el origen y el extremo coinciden. Ahora bien, todo se hace más interesante cuando nos ubicamos en un plano cartesiano. Esto es un plano cartesiano, fíjate, dos dimensiones, X positivo, por convención hacia arriba es positivo y a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo y hacia abajo también es negativo. Aquí está mi vector fijo. Entonces, ¿cómo calculo las componentes o las coordenadas del vector? Lo calculo bien fácil. Esta es la fórmula: coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. En este caso, como es AB, este es el sentido, va a ser coordenadas del extremo. El extremo está aquí y aquí está el origen. Veamos cómo se aplica la fórmula. Suponte que me pidan calcular las coordenadas de este vector. Este vector se encuentra en el punto, fíjate, el punto inicial es 1, 2 y el punto final, el extremo, vendría a ser 3, 3. Así es como se lee esto, ¿no? Primero en X y después en Y. Aquí lo tenemos. Me piden calcular las componentes del vector AB, cuyos extremos son 1,2 y 3,3. Entonces tú dices, bueno, voy a aplicar la fórmula que acabo de aprender. El extremo es esto, porque me están diciendo el vector AB. Este es el extremo entonces, y este es el origen, 1, 2, A. Por lo tanto yo digo, bueno, al extremo le voy a poner x2, y2, y al inicio, al origen, le voy a poner x1, y1. Por lo tanto, igualo, x1 vendría a ser 1, y1 vendría a ser 2, y x2 vendría a ser 3, y2 vendría a ser 3. Aplico la fórmula, que es esta. Las coordenadas las voy a restar, x2 menos x1 en ese sentido, y2 menos y1. Aquí es muy importante el sentido, entonces solamente reemplazo. x2 era 3, x1 es 1, y2 es 3, y1 es 2. 3 menos 1 es 2 y 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, eso vendrían a ser las componentes del vector AB o sus coordenadas. Veamos ahora este otro ejemplo. Me dicen un vector AB tiene por componentes 3, menos 1, allá las coordenadas de A, si el extremo tiene por coordenadas B 5,2.
Fíjate, este es el vector AB, entonces te están dando las coordenadas del extremo y te piden las coordenadas del inicio, del origen. Tú dices, coordenadas del vector AB es igual a las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen por la fórmula que te acabo de explicar. Ellos me dieron precisamente las coordenadas del extremo, pero no me han dado las del origen. En compensación me han dado las coordenadas del vector, o las componentes, que es lo mismo, 3, menos 1. Entonces tú dices, bueno, por convención le habíamos puesto las coordenadas del extremo x2 y y sub 2, y a las del origen siempre le ponemos x sub 1 y y sub 1. Entonces reemplazamos x sub 1 vendrá a ser x, que es lo que quiero calcular, y sub 1 vendrá a ser y, que es lo que quiero calcular. Y aquí sí tengo los valores numéricos. Esta es la fórmula. Las componentes del vector AB es 3, menos 1. Y aquí reemplazo los valores que tengo. Quiero calcular x y quiero calcular y. Aquí trabajo como que en dos dimensiones. Primero las x y luego las y. No se pueden combinar. O sea, 3 vendría a ser igual a esto. Y menos 1 es igual a 2 menos y. Eso es lo que quiere decir cuando tengo una igualdad de vectores, ¿verdad? De componentes. Acá está. Una ecuación y la otra ecuación. Y trabajo cada una por separado. Aquí esta es una ecuación de primer grado. Este menos x lo paso para acá, positivo. Y ese 3 lo paso a restar. Luego 5 menos 3 es 2. Aquí hago lo propio, menos y lo paso aquí para que sea positivo. Y esto lo paso al otro lado, se vuelve positivo porque yo quiero calcular y. Entonces y sería 3. Por lo tanto, las componentes del vector serían 2,3. Recordar la forma de trabajo a partir de la fórmula y luego igualé las coordenadas en x, ¿sí? Y en y por separado cada uno. ¿Listo? Bien, también tenemos lo que se conoce como vector de posición de un punto cuando el origen coincide con el origen de coordenadas, o sea, el punto 0, 0. Fíjate, este es el origen de coordenadas. Entonces es bien fácil calcular las coordenadas del vector de posición del punto A. Simplemente me fijo aquí. Este es 2 para x y para y 3. Ahí está. Siempre primero en x, después en y. En física se utiliza mucho la representación analítica. Aquí tenemos las componentes del vector. Ya sabíamos cómo calcularlo. Estaba aquí, de esta manera. 3 menos 2 es 1, 3 menos 1 es 2. Pero también podríamos expresarlo de esta otra manera. En función de sus vectores unitarios para el eje x y para el eje y. Fíjate, este es el vector unitario y le ponemos del eje x y j para el eje y. Entonces tú dices, este vector A como que contiene aquí dos veces al vector unitario y de manera vertical una vez al vector unitario j. Acá está, una vez y aquí dos veces para él. Por lo tanto, podríamos escribirlo así o también de esta manera, que representa lo mismo. Y que, insisto, es importante familiarizarse porque en el curso de física lo vamos a ver siempre. Aprendamos ahora cómo calcular el módulo de un vector. Si me dan sus componentes, puedo calcular el módulo de la siguiente manera, con el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado y luego lo sumo. Y si me dan las coordenadas de sus puntos de origen y extremo, lo calculo con esta fórmula. Resto de esta manera, elevado al cuadrado más, resto las componentes, trabajo primero en el eje x y luego en el eje y saco la raíz cuadrada. Esta fórmula es igual a la de la distancia entre dos puntos en geometría analítica, sí, es la misma. Bien, entonces tenemos dos formas de calcular el módulo de un vector. Vamos a ver un ejemplo. Me piden calcular el módulo del siguiente vector y me están dando sus componentes. Entonces tú dices, voy a aplicar la primera fórmula. Si me dan las componentes, con el teorema de Pitágoras puedo calcular el módulo del vector. Simplemente aplico la fórmula. Tengo que saber cuánto vale la primera componente y la segunda componente. Es fácil porque el vector tiene estas coordenadas. Entonces tú dices, bueno, la primera componente es 5 y la otra vale 12. Por lo tanto, aplico la fórmula. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 12 al cuadrado es 12 por 12, 144. Sumo 144 más 25 y me sale 169. Bueno, recurro a mi calculadora y me doy cuenta que la raíz cuadrada de 169 es 13, un número exacto. Por lo tanto, este es el módulo del vector, 13.
Ya aprendimos a calcular el módulo de un vector a partir de sus componentes. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Me piden calcular el módulo del siguiente vector. Ajá. Tú dices, bueno, estoy en un plano coordenado. Yo necesito, para calcular el módulo, conocer o bien las componentes del vector o bien las coordenadas del origen y del extremo. Y aquí creo que las tengo, porque fíjate, la coordenada, por ejemplo, del extremo sería 3 aquí y 3 en X, 3 en Y, y en A 1 para X, 2Y. Ahí está. Con esos datos ya puedo calcular el módulo simplemente con la fórmula. Acá está mi vector, lo hemos individualizado de esta manera, entonces decimos, el módulo AB, en este sentido, resulta de aplicar esta fórmula. ¿Quién es X sub 2? Bueno, X sub 2 es 3, Y sub 2 es 3, X sub 1 es 1 y Y sub 1 es 2. Ya tengo todo listo para reemplazar en la fórmula. 3 menos 1 elevado al cuadrado, 3 menos 2 elevado al cuadrado. 3 menos 1 es 2, 3 menos 2 es 1. Todo eso elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4, 1 al cuadrado sigue siendo 1. 4 más 1 es 5. Puedo dejar la respuesta aquí mismo como raíz de 5 o con una calculadora expresar en decimales. Yo lo voy a dejar ahí. Entonces esta es la respuesta. El módulo es raíz de 5. Veamos ahora el concepto de vector unitario. Es el vector cuyo módulo es la unidad. Recuerda, nosotros ya sabíamos cómo calcular el módulo si me daban las componentes del vector. Lo calculaba de esta manera, aplicando esta fórmula. Y aquí me están dando las componentes de estos vectores, de los cuales me están impidiendo que indique cuáles son unitarios. Bueno, voy a averiguar el módulo y si sale 1 es unitario. ¿Ok? Unitario no quiere decir que sus componentes valgan 1. Así que vamos a ver si este es unitario. Elevo al cuadrado entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1, 1 más 1 es 2. La raíz cuadrada de 2 es un número diferente a 1, por lo tanto este no es un vector unitario. Veamos el segundo, me dicen 1,0 son sus componentes, entonces tú dices, bueno, elevo al cuadrado, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1, bueno, 0 no pinta, ¿verdad? Para nada. Entonces, raíz cuadrada de 1 tendría que ser 1. Sí, por supuesto que sí, la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces esto es un vector unitario. Lo comprobamos así. Este será unitario, tú dirás no parece, pero veamos qué sucede. 3 quintos elevado al cuadrado, ¿cuántos quintos elevado al cuadrado? 3 elevado al cuadrado quiere decir 3 por 3, ¿verdad? O sea, 9. 5 elevado al cuadrado quiere decir 5 por 5, 25. 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. Ya sabíamos que esto era 25. Esta potencia afecta a ambos términos de la fracción. Entonces me va a quedar 9 sobre 25 más 16 sobre 25. Bien, esta es una fracción homogénea porque tiene el mismo denominador. Entonces yo lo puedo expresar así. Propiedad de fracciones. Como 9 más 16, sumo los numeradores y abajo el denominador. 9 más 16 es 25. Entonces 25 en el numerador, 25 en el denominador. 25 entre 25 es 1. Me va a quedar raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Ahí está. Entonces sí es unitario. Unitario, no es unitario. Este concepto de vector unitario es bien importante. Fíjate el concepto de normalizar un vector. Significa obtener otro vector unitario de la misma dirección y sentido que el vector dado. Esta es la fórmula para normalizar un vector. Este es el vector, le divido entre su módulo y de esa manera lo he normalizado. Me dicen, si esto es un vector de componentes 5,12, calcular un vector unitario de su misma dirección y sentido. O sea, me están pidiendo normalizarlo. ¿Cómo resuelvo? Fácil, con la fórmula que te he puesto aquí. El vector v es 5,2, tengo sus componentes. Necesito su módulo, luego le divido y recién ahí obtengo el vector unitario de su misma dirección y sentido. Tú dices, ¿cuánto es el módulo de esto? Ajá, 13. Claro, porque aquí lo habíamos hecho, ¿verdad? Lo habíamos puesto como ejemplo. Ya lo resolvimos aplicando la fórmula 13. Bien, vamos a aplicar entonces la fórmula que estaba ahí. Decimos, las componentes del vector v es 5,12 y el módulo de ese vector que ya lo calculé aparte era 13. Aquí ya tengo la respuesta, pero podría expresarlo de otra manera, podría expresarlo así también.
Esto es sobre 13, quiere decir que es 1 entre 13, está multiplicando a esto, a estas coordenadas. Y podría dejarlo mucho más bonito si lo dejo indicado de esta manera: 5 sobre 13, 12 sobre 13. Y es así como he calculado un vector unitario que tiene la misma dirección y sentido. Si tú sacas el módulo de esto, vas a obtener que es 1, porque es un vector unitario este. Es parecido al que está aquí. Aunque para llegar a esta solución ya hemos aplicado otros conceptos, como el de operaciones de vectores, el producto de un número por un vector, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora hemos querido mostrar el concepto de vector, su relación con magnitudes y las cuestiones básicas. Ya sabemos cómo descubrir un vector unitario, por ejemplo, cómo calcular el módulo de un vector a partir de sus componentes y a partir de sus coordenadas. También una representación analítica y la cartesiana, cómo calcular sus componentes y resolver algunos ejemplos al respecto. Y bien, si la explicación pues te gustó, comenta, comparte, suscríbete. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Y está todo junto, módulo de sentido, y bueno, a veces indica un punto de aplicación. A nosotros nos interesa, para el estudio de física, lo que es el vector fijo. Fíjate, vector fijo tiene un punto de origen y un extremo. Aquí está. Le llamamos A al origen y B le vamos a llamar el extremo para este caso, entonces la flechita, fíjate el sentido. El módulo va a ser la longitud de ese segmento, la dirección ya sabíamos, que es la de la recta que contiene el vector. El sentido, en este caso, es el que va del origen de A al extremo B. Puedo invertir el sentido, entonces tendré el vector BA. Eso es importante. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el capítulo de vectores. En física, los vectores están asociados necesariamente con el concepto de magnitud. Magnitud es una propiedad de la materia que es susceptible de ser cuantificado mediante la medición. Veamos algunos ejemplos de magnitudes, como hemos visto aquí. Fíjate que hay una persona practicando remo, un transbordador y el lanzamiento de un cohete. En todos ellos vemos que es de capital importancia conocer, por ejemplo, la dirección y el sentido. Eso es una magnitud. Con la velocidad es necesario que me indiquen la dirección y el sentido para tener una cabal comprensión. Bien, veamos lo que es un vector. Es un segmento orientado sobre una recta. Aquí está el segmento orientado sobre la recta. Se lee vector V y se le pone una flechita, así es como se le denomina. El módulo del vector es lo que está de azul. Y se le representa así. Luego tenemos la dirección, que vendría a ser la recta que contiene el vector. También es necesario un sentido. Fíjate que puede optar por dos sentidos. El sentido lo indica la cabeza de la flechita. Puede ir hacia arriba o hacia abajo. De aquí, vectores opuestos tienen la misma dirección, pero el sentido distinto. Y el vector nulo cuando el origen y el extremo coinciden. Ahora bien, todo se hace más interesante cuando nos ubicamos en un plano cartesiano. Esto es un plano cartesiano, fíjate, dos dimensiones, x positivo, por convención hacia arriba es positivo y a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo y hacia abajo también es negativo. Aquí está mi vector fijo. Entonces, ¿cómo calculo las componentes o las coordenadas del vector? Lo calculo bien fácil. Esta es la fórmula: coordenadas del extremo menos la magnitud vectorial, en contraposición con lo que significa una magnitud escalar. Dos clases de magnitudes entonces, escalares y vectoriales. Las escalares solamente voy a necesitar un número y su unidad. Aquí está, queda totalmente representado con un número y su unidad, por ejemplo el tiempo. Mientras que las vectoriales, aparte de el número y su unidad, necesito dirección. Por lo tanto, para representarla vamos a usar los vectores. Acá habíamos puesto algunos ejemplos típicos escalares: la temperatura, por ejemplo, la longitud, el tiempo. Las vectoriales puede ser la fuerza, la aceleración,